Muy bien. Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News. Y como cada lunes le mandamos un caluroso abrazo fraterno a nuestro querido profesor Pepe Arellano, confiando en que pronto, muy pronto, esté aquí acompañándonos. Y mientras, le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida doctora Fabiola Villela, miembro fundador del OMEBI, bioeticista, bióloga y el título que a mí más me importa, una extraordinaria amiga. Fabis, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludos a Pepe. Perfecto. Pues, Fabi, la bioética está muy activa y de pronto no con noticias muy gratas. Así que te cedo la palabra para que nos des la primera noticia que vamos a comentar el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues la primera noticia que nos gustaría comentar es una que tiene em, varias aristas, sobre todo por las implicaciones que esto puede tener, que es básicamente cómo la pandemia que estamos esperando, aparte de la del COVID-19, en realidad es la aparición de superbacterias, ¿no? Esto es debido principalmente a que cada vez consumimos más antibióticos y este consumo acelerado y en ocasiones desmedido, lo que está provocando es que estos microorganismos cada vez empiezan a generar más resistencia. Este, Toda esta problemática la podemos entender a través de 4 puntos. La primera es que estamos sumamente acostumbrados a autorrecetarnos antibióticos. Creemos que cualquier padecimiento que tengamos lo podemos resolver tomándonos algún antibiótico. La verdad es que no hay nada más alejado de la realidad. De este mismo punto, lo vemos con mucha claridad, sobre todo ahora con la pandemia de COVID también, porque se empezaron a recetar de manera pues bastante desmedida y en realidad no se entiende bien por qué. Al parecer, una de las razones era para evitar que, aunado al COVID-19, se generaran estas enfermedades asociadas a bacterias, no infecciones asociadas. Sin embargo, estudios han demostrado que únicamente el 10% de las personas podrían generar este tipo de infecciones asociadas y entonces lo que ocurre es que estamos tratando a un virus con antibióticos y esto está lejos de ser adecuado, ¿no? Entonces, estamos tratando una enfermedad con un fármaco que no sirve para eso, ¿no? Para un virus están los retrovirales, para las bacterias están precisamente los antibióticos. Y tener esta confusión es muy usual, de tal forma que la gente genuinamente cree que frente a un resfriado puede consumir un antibiótico y con eso se va a curar. No solo no se curan, no solo no disminuye, sino que lo que estamos haciendo es generar cada vez más resistencia, insisto, a estas bacterias. El tercero es un mal manejo de residuos de estos fármacos. Y esto en realidad ya es un problema a nivel incluso ambiental, ¿no? Por ejemplo, hace algunos meses, sobre todo a inicios de este año, se publicó que hay un gran número de residuos de antibióticos, incluso ya en el agua, y esto fue una investigación que se publicó en julio de este año, en donde encontraron que existían estos residuos, insisto, en, los, en el agua, ¿no? En los drenajes de Holanda. Entonces, obviamente, pues esto a nivel medioambiental también genera un problema, porque vamos a encontrar estos efluentes de agua en donde obviamente va a haber microorganismos que cada vez van a ser más resistentes. Entonces, esto es un círculo, insisto, vicioso, que pues cada vez lo vamos a ver con mayor impacto, ¿no? Y, por supuesto, el último punto es, como bien lo señala la OMS, que cada vez hay menos
investigación y menos desarrollo para producir y generar antibióticos. Y esto, pues que toda la industria farmacéutica ha cambiado, ¿no?, su objetivo de antibióticos, por ejemplo, a tratamientos contra el cáncer, que esos se han visto que tienen un mayor incremento a partir de 2014 y a la fecha. La realidad es que se nos olvida que muchas de las enfermedades provocadas por bacterias siguen cobrando la vida de millones de personas, ¿no? Principalmente tuberculosis, neumonía, infecciones urinarias, enfermedades diarreicas, y sobre todo en poblaciones, como siempre, que tienen estas situaciones de vulnerabilidad por las condiciones de vida en las que se encuentran, de pobreza, de insalubridad, de falta de una serie bastante amplia de, pues, de elementos que hacen que la vida pueda ser un poco más saludable, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Primero, prohibir su venta sin receta. Esto es algo que, por ejemplo, se hace en México, que por cierto muchísimas personas han estado en contra, ¿no? Y esto, digamos, lo que permitiría es que se acabe con el uso sistemático de estos medicamentos, insisto, así, tomándoselos para enfermedades que ni vienen al caso. Y pues básicamente eso sería. Y el otro punto que es muy importante es también desestimar el uso de estos antibióticos que se usan para estimular el crecimiento de animales sanos. Y estamos hablando de animales destinados para consumo humano. De tal forma que en el ámbito veterinario y zootécnico es muy común que sobre todo pollos, reses y cerdos estén en constante manejo de antibióticos. Por supuesto que esto, al entrar en una cadena alimenticia, de una u otra forma, también a nosotros nos afecta. Incluso sacaron una nota en donde es preocupante que, por ejemplo, ha habido antibióticos que se les daban a cerdos que no son, digamos, tienen efectos secundarios dañinos para las personas, sobre todo en el ámbito renal, ¿no?, que de cualquier forma han tenido que rehusar porque no han encontrado un mejor tratamiento para algunas enfermedades que pues se siguen presentando en seres humanos. Entonces, en este sentido, pues sí es preocupante, sobre todo porque esto nos invitaría a imaginarnos un mundo en donde ya no tengamos esa posibilidad de que estos antibióticos surjan el efecto deseado en las personas que, pues, o sea, desde un corte, ¿no?, desde una pequeña lesión, y que ya no tengan alternativa a un tratamiento que les pueda funcionar. Esa sería nuestra primera noticia del día de hoy. Permíteme matizar un poco lo que estás diciendo, porque es un fenómeno multidimensional que ahorita simplemente quisiera enfatizar tres líneas, multifactorial, pero que de cuando en cuando en el ámbito médico lo sufrimos. O sea, no es la primera vez que vemos esta cuestión con la pandemia de la superresistencia a antibióticos. Curiosamente, hay dos momentos en que normalmente en la medicina vivimos esto. Una es cuando se genera un blockbuster. O sea, en la empresa farmacéutica, hace muchos años, ya tiene muchos años, que no se genera un blockbuster. Es decir, un antibiótico, cúralo todo. O sea, para que lo pusieras, pegaba. Y entonces se usaba y se usaba tanto que acababa ocasionándose una multiresistencia justo al antibiótico. Por otro lado, está este fenómeno que desgraciadamente en Latinoamérica y específicamente en México es muy socorrido, que es la automedicación. De alguna forma se ha minimizado mucho por la exigencia de receta médica para el surtimiento de medicamentos, pero a nivel institucional siempre como que se otorga el medicamento, la persona se va a casa, medio termina el tratamiento y siempre sobran ahí 2, 3 pastillitas, 5 pastillitas, y son exactamente lo que propicia la automedicación. Entonces, y el tercer elemento que quisiera enfatizar es, a lo que nos remites con tu comentario, es que
de mil formas, o de varias formas, no tan mil, pero de varias formas, estamos administrándonos antibióticos, hasta por la comida. Y entonces, esta administración persistente de antibióticos, y muchas veces desde edad temprana, hace que después nosotros presentemos multiresistencia a una serie de antibióticos que a la hora de realmente necesitarlos ya no nos son útiles. Resultado, tener que utilizar elementos, antibióticos cada vez más potentes, incluso a veces para infecciones relativamente leves o moderadas. ¿Pero por qué? Porque ya hay una resistencia a todo, porque estamos constantemente administrándonos antibióticos, trayendo como resultado este efecto no deseado de la multiresistencia. Y luego, un daño colateral o un fenómeno colateral es esta cuestión de estar atendiendo con antibióticos gérmenes que no califican, en este caso específico, virus. Entonces, virus, hongos a veces, y todo pretendemos atenderlo con antibióticos exprofeso para agentes bacterianos, y entonces creer que así nos vamos a curar. Resultado, nos tiene como consecuencia, para empezar, un mal uso de antibióticos, y para terminar, una exacerbación de otro tipo de pandemias, entre comillas, una exacerbación de otro tipo de gérmenes. Ahorita, por ejemplo, se me vino a la cabeza una situación que sufrimos hace como unos 8 años de E. coli. E. coli multiresistente a todo. O sea, te infectabas por E. coli y hubo pacientes que incluso fallecieron porque se les perforaba ahí el intestino, etcétera. ¿Y qué pasaba? Que tenían ya una multiresistencia en el esquema de antibióticos, en el antibiograma, justo por estos mecanismos que estamos mencionando, ya sea por automedicación, ya sea por consumo de antibióticos, ya sea por incluso tratamiento de un agente con otro agente, y resultado, unas exposiciones a gérmenes multiresistentes. A veces, o sea, aquí ya sé que algunos biocultores nos pueden brincar diciendo, bueno, es que no es que se esté utilizando el antibiótico en contra del virus, en este caso entre COVID, sino que el paciente infectado con COVID presenta infecciones superagregadas que sí ameritan uso de antibióticos, efectivamente, y eso en realidad no la vamos a negar. Pero también existe la situación de que a la menor provocación la gente se mete antibióticos cuando solo es un catarro simple o una faringitis viral, o sea, o cuestiones virales, y no hay ninguna infección sobreagregada y zómpate el antibiótico. A esa realidad nos estamos refiriendo, no a la complejidad que puede representar un paciente contagiado con COVID, donde efectivamente se presentan infecciones sobreagregadas, fúngicas, bacterianas y de todo tipo. Entonces, ojo, matizamos ese asunto. No nos estamos refiriendo a eso, sino a este fenómeno que nos lleva al mal uso de antibióticos, que puede degenerar en otro tipo de pandemias o en otro tipo de descontrol de ciertos gérmenes, y que también nos ponen en jaque. Entonces, ahí está para la reflexión y para un llamado a la comunidad médica a reforzar las medidas de seguridad para el uso adecuado de antibióticos, que acaba siendo una cuestión muy de atención en ética de salud pública. Porque si no, pues la persona, sin saberlo, lo estamos convirtiendo en multiresistente, y cuando realmente su vida incluso esté en peligro, ya no va a haber qué ponerle. Entonces, ojo con eso. Bien, ¿qué más nos tienes, Fabis? Bueno, la segunda nota está en relación a cómo, sobre todo personal médico y de enfermería, están cansados y están frustrados y están incluso enojados de recibir
pacientes con COVID, jóvenes que no se han vacunado, ¿no? Y esto es en realidad, lo tomamos principalmente de una columna de opinión del periódico The Guardian, en donde pues es precisamente lo que expresa esta persona, ¿no? Del coraje y de la impotencia que ella da después de 20 meses, 21, 22 meses, de estar lidiando con esta enfermedad y que ahora, más que en otro momento, las unidades de cuidado intensivo están repletas de personas que simplemente han decidido no vacunarse, ¿no? Sobre todo porque se menciona principalmente que son muertes que pudieron haber sido evitadas, que son casos de personas que probablemente no tendrían que estar ahí. Y entonces la pregunta que abre es, ¿por qué la gente no quiere vacunarse? Y esa es en realidad, digamos, la parte fuerte de este comentario, ¿no? Principalmente vamos a encontrar que quienes están todavía dudosos o simplemente que no quieren vacunarse, lo hacen por una serie de argumentos que van de lo muy pobre a lo falaz, ¿no? Principalmente vamos a encontrar desconfianza y desinformación sobre las vacunas, un fuerte dilema que ellos señalan de que primero está la autonomía de la persona, independientemente de si estamos frente a una pandemia que puede provocar el daño a otras personas, ¿no? Como siempre, esta cuestión de dejar en mayor indefensión a personas que por una condición médica se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como podrían ser aquellas personas que estén en un tratamiento de quimioterapia, que bien sabemos que no podrían recurrir a una vacuna, o algunas otras enfermedades que por cuestiones médicas simplemente no tengan acceso a esto. Y entonces, ¿ahí qué pasa? ¿No? O sea, tendríamos que darle prioridad a la autonomía de las personas. Podemos señalar que en realidad eso no es una autonomía, sino que en realidad son decisiones que parten de la desinformación, que entonces eso podría, ¿no?, dudar de hasta dónde es una decisión autónoma. Estamos hablando de que es una buena parte de egoísmo, ¿no? Así, pues yo no me quiero vacunar, entonces no me importa, ¿no? Y entonces, frente a estas decisiones, por supuesto, los gobiernos lo que han estado haciendo a lo largo y ancho del mundo es poner restricciones para quienes no estén vacunados, ¿no? Ahora, curiosamente, incluso el personal médico y sanitario de algunos países se han lanzado a protestar en contra de que a ellos se les obligue a estar vacunados, ¿no? Cosa que pareciera lógico. Son la primera línea, ¿no?, de atención. Pues uno esperaría que este personal médico, sanitario, tanto médicos, médicas como enfermeros o enfermeras, estuvieran en la mejor disposición de vacunarse. Sin embargo, no es así. De hecho, el 7 de diciembre, médicos de Bélgica protestaron contra la obligatoriedad de vacunarse. Y no solo eso, sino que el mismo gobierno lo que está presentando es que en cuestión de 3 meses, ¿no?, a partir del 1 de enero, van a tener que hacerlo, y si no, para abril incluso les pueden suspender definitivamente los contratos, ¿no? Y aunado a eso, bueno, vemos un montón también de protestas, insisto, a lo largo y ancho del mundo, sobre todo en la Unión Europea, grupos que aparte son variopintos, no tienen un perfil único, sino que están mezclados ahí con muchas otras cosas, que eso nos indica que hay un tema mucho más profundo que va más allá únicamente de pensar en el COVID-19, ¿no? Entonces, pues insisto, los argumentos que presentan son o pobres o falaces, que van desde no se conocen cuáles son los efectos secundarios, cosa que los expertos señalan, una vacuna después de 6 semanas ya
se puede conocer cuáles son los efectos secundarios, ¿no? Entonces, en este caso ya pasó ese tiempo, ya podemos determinar que son seguras, etcétera, pero bueno, la gente insiste, no sé hasta cuándo estén esperando o qué estén esperando para superar este miedo de los efectos secundarios, ¿no? Otras que dicen que puede afectar la fertilidad, también es algo que está demostrado hasta el momento que esto no es así. La respuesta de, pues, si yo no me quiero vacunar y tú ya te vacunaste, no veo cuál es tu problema. Insisto, el problema son estas poblaciones vulnerables que no se pueden vacunar, no es que no quieran, sino es que no pueden, ¿no? Y bueno, sobre todo, y esto es algo que acaba de pasar con la variante de Omicron, que es muy claro que cuando hay una población que mayoritariamente no se está pudiendo vacunar, es ahí donde la biología y la evolución van a hacer lo que saben hacer, que es mutar, ¿no? O sea, va a haber mutaciones, va a haber nuevas variantes, que eso es lo que ocurrió ahorita con Omicron, ¿no? Y cosas que se pudieron haber detenido, digamos, si en efecto tuviéramos, no solo es la disponibilidad de vacunas, porque insisto, lo estamos viendo en Estados Unidos y en la Unión Europea, que son dos zonas que tienen muchísimas vacunas y que la gente no se quiere vacunar, ¿no? Entonces, digamos, estos son una de las principales razones y pues esa es, insisto, esa es la nota, ¿no? Como después de 22 meses, que por fin ya están todas estas vacunas, la gente no quiere hacerlo y bueno, todas las consecuencias que esto trae. Yo creo que centraste bien el asunto en autonomía. O sea, si me escucharon purista ahorita, yo creo que avienta aquí el jitomatazo al Bioethics News. Pero, porque no quisiera utilizar la palabra pendiente resbaladiza. Pero lo cierto es que ¿cómo dicen? Cuando se pone a prueba la buena fe, se encuentra el límite. Entonces, la autonomía y oda la autonomía y los derechos humanos y la noción de derechos humanos y etcétera, etcétera, estuvo muy maravilloso mientras no había algo que pusiera a prueba la capacidad de la gente para ser libre, para ser autónomo y para hacer un uso proactivo de sus derechos. Cuando surge esta pandemia, puso a prueba precisamente eso. Entonces, pues no me acuerdo ahorita quién lo dijo, y si no, pues lo estoy diciendo yo. Una cosa es las capacidades en tiempo de paz y otra cosa son las capacidades en tiempo de guerra. Y entonces, cuando estamos en una situación de choque, en una situación donde la razón no está funcionando precisamente al 100%, reaccionamos con lo que podemos. Y mucho de esto, que ya se ha visto hasta el cansancio, o desinformación, o miedo, o exceso de mediatización, esta exposición excesiva que tuvimos tanto a información como a desinformación, pues hace que muchas cabezas no tengan la capacidad de responder en forma adecuada. Resultado, utilizan lo que te otorgaron, lo que te dijeron sí tienes, que es en este caso derechos y en otro caso tu autonomía, para resguardar lo que se te está imponiendo, ya sea miedo, desinformación, creencias limitantes, supersticiones, fanatismos, pero utilizas esas dos herramientas para proteger eso, sin ver en lo que estás inmerso. ¿Y en qué estás inmerso? En un fenómeno donde literal tu vida está en riesgo. O sea, esto ya quedó claro que no es ni de ricos, ni de pobres, ni de norte, ni de sur. No, ahora sí que ha llovido parejo. Y el punto es que entre más se arraigan estas personas, entre más se arraigan en esta parte no racional, pues más se exponen. Hoy es el Omicron y mañana el que sea y bla, 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 pero la realidad se está imponiendo. ¿Quiénes están ahorita en su mayor parte en las unidades COVID? Los no vacunados. Fin de la discusión. ¿Sí? Entonces, ¿a qué te reduce eso? No te vacunas, no usas tu cubrebocas de forma adecuada, estás expuesto. Y estás expuesto a una estancia en el COVID
que créanme, todos los que han estado ahí y han salido con vida, de verdad, digo, la mayoría de nuestro auditorio es profesional de la salud, lo saben. No salen ni felices ni bailando. Entonces es una experiencia traumática, es una experiencia horrible, y el salir vivo de ahí es un auténtico volado al aire. Entonces, independientemente de cuál sea la causa, porque al final de cuentas, estas personas, en mi entender, solo están siendo arrastradas por la inercia, tanto de lo bueno como de lo malo, que llevamos viviendo ya estos 2 últimos años. Entonces, si su propia incompetencia para comprender realidades no precisamente simples y mucho menos sencillas, pero que sí tienen de pronto cierta lógica, realmente yo creo que a nivel mundial se han probado también todas las fórmulas para tratar de convencerlos. Y entonces empieza a imponerse también la ley natural. El que se adapte sobrevive, el que no sea capaz de adaptarse, el covitario será quizás su último destino. Eso no quita de en medio el estar insistiendo una y otra vez, el estar reafirmando, el estar estimulando aquí la red geviana de el autocuidado y el autocuidado y el autocuidado. Pero a mí me parece que ya a nivel de información, a nivel de sensibilización, a nivel de entendimiento, a nivel de campañas, se han agotado todos los recursos y ya esto se reduce a la capacidad elemental que cada persona tenga para utilizar sus recursos racionales, en este caso su noción de derechos humanos y su noción de autonomía, para elegir. Y si elige no vacunarse y no usar el cubrebocas, mucho me temo que la realidad se está imponiendo. Y es una pena, pero está demostrado, Fabis, incluso antropológicamente, que no todo, o sea, que la capacidad de razonar no es universal. Y per se la capacidad de entendimiento tampoco es universal. Resultado, la triste realidad dentro de los covitarios, y por supuesto también se vuelve una reacción humana pues plausible, natural, que los profesionales de la salud pues estén reventando por estar atendiendo a personas que saben que podría estarse evitando y que no es que se nieguen a atenderlos, o sea, no es un rechazo a atender, sino que no es lo mismo atender 3 gentes a atender 30 gentes o 300 gentes. O sea, ese es el punto. Entonces, pues, biocultores, no nos cansaremos de enfatizar la importancia del autocuidado, pero también ahí entender, desarrollar cierta resiliencia, porque entender que ni la capacidad racional ni la capacidad de entendimiento son universales. Bien, pues siguiendo con las noticias FABs, y no precisamente gratas, esta semana como que la bioética no ha sido de su mejor semana, pero se reporta que Irán puso en marcha ya la Ley de Población y Protección de la Familia, y esta ley lo que busca es incrementar la tasa de fertilidad y además establecer una línea donde se sanciona de forma grave la intención o la situación de control de natalidad y sobre todo del aborto. La mujer que quiera llevar un control de natalidad o que realice un aborto puede ser condenada en el primer caso a prisión y en el segundo caso a pena de muerte. Esto, por supuesto, hizo que se emitiera un comunicado inmediatamente por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, porque estrictamente hablando contraviene el derecho internacional concerniente al derecho a la vida, la salud, la libre expresión, la no discriminación y la igualdad. Y estrictamente hablando también conlleva a la instrumentalización del cuerpo de la mujer y a la discriminación al negarle
de forma legal, o sea, y autoritaria, su derecho en materia de reproducción. Fabis. Es que, oh, honestamente, es terrible lo que está ocurriendo. Una de las principales luchas que se han dado en las últimas décadas, sobre todo, tiene que ver precisamente con el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres. Es una lucha que ha costado muchísimo y que de una u otra forma lo que se pide, no me gusta el término pedir, pero bueno, digamos, lo que se busca con esto es que las mujeres tengamos esa decisión de qué hacer con nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, yo me quiero reproducir sí o no, y nadie tendría por qué venirte a coercionar ni a cortar ese tipo de decisiones. Entonces, principalmente aquellos países o aquellos gobiernos encaminados a poner restricciones de este tipo, queda claro, ¿no? Tienen principalmente dos características. Uno, son conservadores, dos, son patriarcales. Esto significa que lo que están buscando es, de una u otra forma, poner, o sea, ejercer un poder y una violencia en contra de las mujeres. No hay otra forma de decirlo. Es esta idea de que las mujeres van a encontrar una realización o solamente pueden encontrar una realización con mujeres siendo madres, ¿no? Y que entonces ese es nuestro lugar en el mundo y cualquier cosa que atente contra eso debe ser limitado. Entonces, claramente esto es una pena. Ahora bien, hay que considerar también que muchas de estas decisiones pueden estar relacionadas con ideologías religiosas, en donde, insisto, ¿no?, se reafirma esta idea de que la mujer está también al servicio del hombre y que de alguna forma su lugar en el mundo es seguir procreando. Es como, y resulta absurdo, ¿no? Sobre todo a estas alturas de la historia, en donde somos más de 7.000 millones de personas, en donde estamos viendo los estragos de tener una sobrepoblación a nivel mundial y que se presente este tipo de legislaciones en donde se busque que se sigan teniendo hijos y descendencia a costa de la vida y de la libertad de las mujeres. Honestamente me parece atroz, me parece retrógrada y, y, y no, o sea, no hay forma de que alguien que tenga una visión laica, plural y de derechos humanos pueda estar a favor de este tipo de medidas. No, es que Es se así. vuelve aberrante. O sea, y da la impresión de que ni siquiera decir que estamos retrocediendo a la Edad Media, creo que vamos más para atrás. O sea, Sí. estamos retrocediendo a un estado de verdad de barbarie disfrazada con mil leyes. Entonces, Ujú. esto es alarmante. O sea, no porque no nos afecte de forma directa, porque está sucediendo en Irán, pero entender que en la medida en que se fomenta este tipo de barbarie, pues eventualmente en muchas otras sociedades se empiezan a expresar de mil formas y siempre disfrazados con cuestiones legales, etcétera, 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 de mil formas disfrazadas, pero ese es el punto, que cuando se empieza a crear cierta permisibilidad, de pronto podemos estar rayando ya en crímenes de lesa humanidad y no lo vemos. Y estar sucediendo en nuestra nariz y no lo vemos. Y entonces aquí el punto es de, de que la comunidad global, y en este caso la humanidad, esté permitiendo este tipo de atrocidades y que no haya una reacción. Entonces, eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque de pronto podemos tener eso ya en la nariz, ahora sí en la nariz, en nuestro microcosmos, y no tener la capacidad de reacción.
Y hablando de microcosmos y de nariz, pues no estaba tan lejos. También, pasando a otra noticia, tampoco no muy grata, se metió a revisión por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos la sentencia que se emitió en 1973 sobre Roe versus Wade. Bueno, si recuerdan, o para quien no sepa por qué esto tiene importancia bioética, esta sentencia en 1973 fue la que dio pauta a que se empezara a despenalizar y eventualmente legalizar el aborto en Estados Unidos, en ese país. Bueno, pues de pronto Mississippi entra en este proceso de despenalizar o legalizar el aborto y una parte conservadora en contra de esta ley, el objetivo que tiene es prohibir el aborto. Entonces, entran en discusiones y resulta que mete una moción al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que se revise la sentencia de Roe versus Wade. Y el impacto que esto puede traer es porque, para empezar, se pide que se revise la constitucionalidad de esta sentencia bajo el argumento de que en ninguna parte de la Constitución de Estados Unidos, y yo quiero pensar que en ninguna constitución del mundo, está plasmado que diga, o sea, que esté plasmado de forma explícita que la mujer tiene derecho a abortar. Y yo quiero entender que ninguna constitución lo dice. ¿Pero por qué? Porque entender que la ley, para empezar, es exegética y para terminar, cuando se construyeron esos instrumentos, este fenómeno o esta situación del derecho a abortar, pues no existía como un fenómeno y mucho menos como un problema de salud pública. Entonces, eso obvio, pues se va construyendo, la ley también se va construyendo, no es inmutable, no es el decálogo del Sinaí. Otro punto del cual se solicita revisión es esta cuestión del stare decisis. ¿Y eso qué cosa es? De que un tribunal debe adherirse a las sentencias previas. De tal forma que si se declara anticonstitucional esta sentencia, luego entonces todas las sentencias que se ejecutaron tomando como precedente la de Roe versus Wade, en automático calificarían como anticonstitucionales y podrían revertirse incluso. Y el otro es la situación de la igualdad de la mujer, que un poco lo que enlazábamos con la noticia previa, donde se entiende que la mujer, o sea, no permitirle abortar es atentar contra la garantía fundamental de la privacidad, autonomía y libertad de la mujer. Es decir, el aborto, nos guste o no, estamos en contra o a favor o lo que sea, representa esa garantía, una garantía fundamental de la privacidad, autonomía y libertad de la mujer. Luego entonces, esta revisión que se está solicitando ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos no pone, aquí ojo, hay un matiz, no pone o no cuestiona la legalidad del aborto, sino que la Constitución de Estados Unidos no recoge un supuesto derecho al aborto. O sea, son ahí ya vericuetos legales que lo que trae de fondo es que si los detractores de esta sentencia ganan, en automático pondría en jaque la legalidad del aborto en todo el país, en todo Estados Unidos. Pero si pierden, entonces los que están a favor sería una fuerte herramienta para promover que el aborto se reconozca como derecho humano. Entonces, están ahorita aquí estos dos grupos chocando en contra, pues, donde uno, si la sentencia sale a favor,
en automático se cuestionaría la legalidad del aborto en todo Estados Unidos. Y si sale a favor del otro grupo, luego entonces se reafirmaría esta noción del aborto como un derecho humano. Bien, esta noticia, en mi opinión, va a valer la pena perseguirla, seguirla muy de cerca, porque nos guste o no también, mucho de lo que sucede en Estados Unidos acaba teniendo un gran impacto, al menos en Occidente. La sentencia se conocerá en junio del 2022 y como vamos a confiar fieramente que vamos a estar vivos y sanos para ese entonces, pues vamos a estar muy pendiente de cuál es la resolución de esta sentencia, porque al menos en mi parecer va a tener un impacto muy crucial, al menos en este continente. Fabis. Gracias. Sí, principalmente lo que está ocurriendo en Estados Unidos, como bien señalas, es de impacto no solo en el país, sino por supuesto va a causar estragos en otros lados, ¿no? Ahora bien, lo que también está ocurriendo está fuertemente relacionado con la, con la ley de Texas, ¿no? Que esta entró en vigor escasamente el 1 de septiembre y entonces esto también ha desencadenado una serie de eventos que precisamente están poniendo en entredicho lo que ocurrió en el 73, ¿no? Entonces, digamos, ahorita lo que podemos ver es cómo este caso de Roe contra Wade se contrapone a lo que se le está conociendo como la ley del latido del corazón, que es precisamente lo que está ocurriendo en Texas y de lo cual también se está agarrando Mississippi y otras entidades de Estados Unidos, que lo que están buscando es precisamente que se desestime digamos, derecho, ¿no?, que se tenía a abortar en Estados Unidos. Que en realidad no es un derecho al aborto, sino es el derecho a las mujeres por decidir sobre su cuerpo. Por eso es que está basado en la 14ª enmienda y por eso es que tiene esas repercusiones, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos, en este caso, insisto, de la ley de Texas, es preocupante porque no es que estén prohibiendo el aborto, sino lo están dejando en un espacio en donde va a ser muy poco probable que una mujer pueda acceder al mismo en un marco de legalidad. ¿Por qué? Porque están diciendo que una mujer únicamente va a poder abortar en las primeras 6 semanas de embarazo, ¿sí? Cabe señalar que es un periodo de tiempo en donde muy pocas mujeres saben que están embarazadas, porque recordemos la biología, ¿no? Una mujer principalmente se da cuenta que está embarazada una vez que pierde un periodo menstrual, ¿no? Y muchas esperan, no, pues voy a esperar, ¿no?, 2 semanas más al siguiente periodo. Para el siguiente periodo ya pasaron más de 8 semanas y por lo tanto no va a tener acceso a, insisto, este aborto de forma legal y segura, ¿sí? Eso es sumamente importante. Cabe señalar también que en esta ley no hay excepción para casos ni de incesto ni de violación. Únicamente se está viendo si habría posibilidad en caso de que de abortos médicos, ¿no? O de que la mujer incluso pudiera estar en peligro su vida. Pero, ¿no? Ahora, algo que es preocupante es que el cumplimiento de esta ley, en la de Texas, insisto, no recae en el gobierno estatal, sino en la ciudadanía. ¿Sí? Esto es, yo como ciudadano, si sé que alguna de las clínicas donde una mujer puede ir a realizarse un aborto legal y seguro está realizando este tipo de tratamientos fuera de ese marco de las 6 semanas, yo como ciudadano puedo ir y denunciarles y si mi caso procede, me van a dar hasta $10,000. ¿Sí? O sea, esto es una cacería de brujas y eso está terrible. O sea, de verdad es preocupante que se le esté dando ese poder a la ciudadanía, se les esté incentivando con dinero para ser
los policías de la vida, ¿no? No sé yo, qué sé yo, como se quieran llamar, ¿no? Y que es un sistema Entonces, probado. O sea, es que ¿cómo? es que lo están aplicando, Fabis, porque es un sistema probado. Sí, Camboya, claro. Camboya es exactamente el sistema que Camboya utilizó para acabar con régimen, un régimen político y poder implementar otro a la brevedad posible, donde tu propia familia, tu propio entorno es entrenado para ser tu delator. Entonces, Pues sí, pero es pero claro, inadmisible. por supuesto, es anti todo. Claro, porque en este caso, o sea, imagínate, le estás quitando ese poder a las mujeres que con tanto trabajo se costó que pudieran tener y se lo estás dando a los activistas antiabortistas. O sea, es que esto es horrible, ¿no? Y aparte es una de esto lo está convirtiendo en una de las leyes más restrictivas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, o sea, 6 semanas, ¿sabes? Pero entonces están en ese espacio donde dicen, no, no, nosotros seguimos, ¿no? O sea, no estamos prohibiendo el aborto, nada más lo estamos reduciendo hasta las 6 semanas, que es cuando se detecta el latido del corazón. Entonces, estás mandando también al traste todas las discusiones biológicas y de desarrollo embrionario y fetal, ¿no? Para poner nuevamente un marco ahí completamente aleatorio, siendo que la vez pasada que estábamos comentando, habíamos dicho que países como Inglaterra tienen un límite hasta las veintitantas semanas. O sea, ¿de qué se trata? ¿No? Entonces, claro, estamos hablando, bueno, lo último, ¿no? Que es lo que permite, lo que da pie a todo esto, es que fue precisamente la Corte de Estados Unidos la que decidió simplemente callarse, ¿no? Es así, pues no vamos a emitir ninguna sentencia. Y entonces eso es lo que está permitiendo que Mississippi esté diciendo, bueno, pues entonces ahora voy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente. Incluso si la Corte de Estados Unidos después decide que no, ya hay un antecedente de todo este periodo de tiempo entre que entró en vigor la ley de Texas y que se promulgue la otra o simplemente se desestime o lo que ocurra, pero durante este periodo de tiempo ya se dio. Entonces, regresando a lo que tú decías, como se puede hacer uso de los casos previos, pues entonces ya aceptaste un precedente, ¿no? Y entonces, o sea, de verdad que es preocupante, porque incluso cuando se le preguntó a la vocera del presidente Biden en Estados Unidos, que él, siendo católico y que su religión ve el aborto con malos ojos, que él que pensaba, pues obviamente la vocera lo que dijo es que el presidente está a favor por el derecho de las mujeres a decidir. Y es que eso es lo que se espera de personas que estén en estos puestos políticos, ¿no? Que entiendan que, pues no, o sea, una cuestión religiosa no es la que tendría que primar respecto a cómo se tendría que legislar en materia de derechos humanos. Y Eso es lo preocupante. exacto, y que no es gratuito lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, no es ni gratuito ni inocente, sino que yo desde mi análisis pienso que es una reacción a lo que está sucediendo en el continente. O sea, varios países de Latinoamérica están logrando despenalizar el aborto. Luego entonces, ¿a qué está apelando Estados Unidos? A este efecto mediático, efecto dominó, que prevaleció durante muchos años, por no decir un par de siglos, donde lo que se hacía en Estados Unidos era el patrón a seguir en el resto, al principio en el resto del mundo, pero actualmente al menos en el resto de América. Hay mucha influencia en ese sentido, ideológica, política, lo que tú gustes, social, en fin. Entonces, no es gratuito que Estados Unidos ahorita esté cuestionando, revisando, metiendo artilugios legales, estos parámetros pues, absurdos, porque dices, ¿quién va a poder cumplir eso? Ya nada más falta que digan, si el niño no tiene ojos azules, no se puede, o si tiene ojos azules, no se puede abortar. O sea, ya requisitos que realmente rayan en lo absurdo, pero porque efectivamente lo que suceda allá arriba, por supuesto que va a impactar hacia abajo. Ahorita, simplemente Ecuador ahorita está en sesiones en la Cámara Alta
para ratificar la despenalización del aborto. Y lo que pasó en Argentina, y lo que pasó en México, y así sucesivamente. Y entonces empieza esta bola de nieve ahora sí que, donde se corre el riesgo de tener éxito en el reconocimiento de estos derechos de la mujer a su autonomía reproductiva. Entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos empieza a ponerle demasiadas trabas a esto y de pronto incluso una sentencia totalmente en contra de estos derechos? La bola de nieve también puede empezar a caer y empezar a impactar en lo que, ahora sí que hacia abajo del continente. Entonces sí está peligroso, sí está no grato, porque pues se supone que en este lado del charco hay una lucha férrea por este reconocimiento de derechos humanos, y el que reciban un debacle fuerte, o sea, si la sentencia de junio del 22 de la Suprema Corte de Estados Unidos sale en contra de Roe en Wade versus Wade, va a ser un golpazo muy feo. Yo honestamente confío en que no va a ser así, pero hay que estar al pendiente. Y entonces sí, en mi entender, la balanza ahorita, eh, pro derechos contra derechos, está con mucha tensión. O sea, está muy a la par y con muchísima tensión por todas las repercusiones e implicaciones que tendría literal en el resto del continente, al menos en el resto del continente. Entonces yo creo que va por ahí, porque no es normal que ahorita esté sucediendo tanta cosa en Estados Unidos. Hay que seguir la noticia, Fabis. Y mientras, pues nos despedimos, porque para variar el tiempo se nos fue como agua, pero un placer tenerte aquí. Siempre grato disfrutar de tu conocimiento y de tu capacidad de análisis. Y Biocultores, pues esta fue la penúltima entrega de esta serie de cierre de año, y qué mejor que haberla disfrutado con una queridísima amiga. Fabis, nos despedimos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a Pepe y saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias, Fabis. Pues bueno, biocultores, como verán, la ética aquí en otro round sufriendo, y pues justo por eso recordar, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, y reforzar las medidas de autocuidado, por favor. Buenas noches y hasta la siguiente, Fabis. Gracias.